buenos días con todos, con todas. Nuevamente reiniciamos la capacitación que se hizo la semana pasada, la primera parte, y hoy nuevamente nos acompaña el ingeniero Otto Vargas Barrantes, quien va a continuar el día de hoy con la aplicación de la matriz. Entonces, nuevamente para agradecerle al ingeniero Otto de parte de la gerencia y de parte de todos el equipo. Así que, ingeniero, puede empezar. Adelante, Gracias, bienvenido. gracias doctor. Muy buenos días a todos los participantes. Definitivamente que hoy día nos toca de repente ya entrar a la parte medular, ¿no? La sesión anterior estuvimos viendo la parte teórica y también un poquito ya nos proyectamos a que ustedes estén en condiciones de identificar qué es un peligro, ¿no? Evaluar los riesgos y en función de ello plantear las alternativas, las medidas de control, ¿no? Lamentablemente ocurrió un impasse y bueno, no le socialicé al doctor Florian en tiempo oportuno las diapositivas de esa sesión. Acabo de hacerlo hoy día, la verdad que pensé que le había enviado al doctor y el doctor también, como él siempre no le gusta irse perturbar, se había olvidado de pedirme las diapositivas. Entonces, pero bueno, espero que ya ustedes hayan practicado y hoy día estemos en condiciones de repente de trabajar algunos puestos de trabajo para que ya ustedes estén prácticamente en condiciones de ir levantando el IPRC por cada una de sus áreas, ¿correcto? Estas hojitas sí ya han sido socializadas de la primera sesión por parte del doctor Florian con ustedes. Espero que cada uno de ustedes tenga ya su ejemplar y va a ser muy útil para guiarnos, ¿no? Miren, estas hojitas nos pasan a determinar ¿qué viene a ser la identificación del peligro? Nos dice que viene a ser una herramienta importante del sistema de gestión. Recuerden que el sistema de gestión tiene varios elementos, ¿no? Entonces nos dice que esta herramienta de gestión nos va a permitir conocer en diferentes procesos las condiciones o situaciones que pueden causar lesiones y enfermedades, miren, a las personas, así como otros daños. Recuerden que nosotros hablamos también de que se podrían haber dado daños a la propiedad. Por ejemplo, un cortocircuito ya genera un daño a la propiedad que de paso también va a involucrar la exposición del recurso humano que se encuentre en esa área de trabajo, ¿no? Respecto a la evaluación del riesgo, nos dice que viene a ser una herramienta de planificación del sistema de gestión y que nos va a permitir, miren, priorizar los riesgos de acuerdo a su nivel de criticidad establecido. O sea, cuando ustedes van a evaluar el riesgo, y lo comentábamos, van a encontrar que va a estar asociado el riesgo a dos aspectos. ¿Se acuerdan cuáles eran esos dos aspectos que iban asociados o que el riesgo está asociado? ¿Recuerdan? A ver si me ayudan, por favor. Uno era, a ver, algún participante. A ver, ¿recuerdan? El riesgo estaba en función de dos aspectos. Uno era la probabilidad y el otro era la severidad. Severidad, exacto, ¿no? Entonces, miren, en función de esa probabilidad y de esa severidad, yo les decía la vez pasada, la sesión anterior, que ustedes van a encontrar que no todos los riesgos van a requerir urgencia de atención, ¿correcto? Entonces, nos dice que acá esta evaluación del riesgo nos va a permitir priorizar los riesgos de acuerdo a un nivel de criticidad establecido. Entonces, por ejemplo, supongamos que ustedes tienen de repente un área de trabajo y encuentran que de repente en esa área de trabajo el techo está en malas condiciones, que puede haber un derrumbe de ese techo y en función de ello la gente puede terminar altamente lesionada, ¿correcto? Versus el otro lado tienen otra área de trabajo en la cual de repente las paredes están muy sucias, ¿correcto? No hay de repente una buena iluminación. Entonces, para ustedes, ¿dónde estaría la importancia o el primer orden de atención? De hecho, en el lugar donde estamos en
la posibilidad de que se caiga ese techo, ¿no? Y que genere lesiones. La iluminación, de repente que las paredes están sucias y eso genera un malestar en el trabajador, podría esperar. Nadie se va a morir porque no entre buena iluminación o porque de repente el ambiente de trabajo no sea el más adecuado y nos genere cierto grado de malestar, de estrés. Entonces, miren, la evaluación del riesgo nos va a llevar a eso, a determinar dónde tenemos mayor probabilidad, posibilidad de que se genere algo crítico hacia el trabajador. Y es ahí donde deberíamos de centrar nuestra atención para atender en una forma más urgente. Los recursos son escasos y, como decíamos, en el sector público, pues hay que estar a veces disgustándose para que nos den algo, ¿no? Peleándola, como se dice criollamente. Entonces, los pocos recursos que tenemos tendríamos que orientarlo a esos puntos críticos que encontremos luego de evaluar el riesgo, ¿no? La idea es que en función de esa evaluación del riesgo, nosotros tendríamos que generar acciones preventivas orientadas a esa priorización que estamos hablando, ¿no? Y acá les vuelvo a hacer recordar que el riesgo se evalúa en función de la probabilidad, que viene a ser la sumatoria de 4 índices, nos dice, miren ustedes. Acá tienen ustedes la probabilidad. En función, por un lado, acá vamos a tener el índice. Voy a correrle esto un poquito, perdón, para que salga completa la... Vamos a tener nosotros por acá el tema de la probabilidad que va a ir asociado. Miren, nosotros vamos a trabajar cuando elaboremos la matriz, vamos a trabajar con 3 índices. El índice 1, el índice 2 y el índice 3. Y mi probabilidad va a estar en función de 4 aspectos, me dice. Uno, en función de cuántas personas expuestas tengo, ¿no? Índice de personas, lo pongo acá como IP. Otro aspecto dentro del marco de la probabilidad es qué procedimientos existen. Otro aspecto a considerar es qué tanto he capacitado. Y el otro aspecto, la exposición al riesgo, ¿correcto? Cuando hablamos de personas expuestas, me dice que si yo tengo de 1 a 3 personas, utilice el índice 1. Cuando yo tenga que ver procedimientos, y si estos procedimientos existen, son satisfactorios y también suficientes, también recurro al índice 1, ¿correcto? Perdón. Cuando yo tengo que ver el tema de la capacitación, si yo he realizado entrenamiento adecuado a mi trabajador, al grupo humano, ¿no? Si mis trabajadores conocen el peligro y en función de ello lo previenen, también utilizo el índice 1. Perdón. Y cuando hablo de exposición al riesgo, si esta exposición es solamente una vez al año o esporádicamente, utilizo el índice 1, ¿correcto? Cuando yo tengo ya de repente un número de personas que va de 4 a 12, utilizo índice 2, cuando estoy hablando de personas expuestas, ¿no? Si existen parcialmente los procedimientos, pero no son satisfactorios, también utilizo el índice 2. La capacitación, mi personal está parcialmente entrenado, conoce el peligro, pero no toma acciones de control en forma firme. Entonces, índice 2. Y la exposición al riesgo, si es al menos una vez al mes o eventualmente, ya le estoy dando índice 2 también, ¿correcto? De similar forma, cuando me toque trabajar con personas expuestas que son más de 12, le doy índice 3, ¿no? Si no existen controles, no son satisfactorios, también índice 3. Si el personal no está entrenado, no conoce el peligro, no toma acciones, índice 3. ¿No? Al menos una vez al día la exposición, o si es permanentemente, 3, ¿no? Vamos a ir a un caso. Vamos a irnos, vamos a ver, supongamos que estamos en una, a ver, ustedes denme un área, por favor, a ver. Ustedes conocen mejor que yo para no intrometerme en un local, en un ambiente que no conozco. A ver, ustedes denme un área de trabajo, a ver, por favor. Por ejemplo, archivo clínico. Ya, archivo clínico. ¿Cuántas personas trabajan en ese archivo clínico? Trabajan en la mañana
trabajan 4 personas. Ya, y en la tarde. 2 personas. Ya, entonces yo voy a considerar que acá trabajan, ahí se puede trabajar por turno prácticamente. Entonces, si trabajan 4 personas, yo voy a considerar el número mayor, ¿correcto? Entonces, si yo quiero hablar de personas expuestas, tendré que utilizar índice 2, ¿correcto? En esta área de trabajo, ¿el personal está capacitado, no está capacitado o medianamente capacitado? Medianamente capacitado. Entonces, yo voy a pensar y voy a decir que estos señores tienen procedimientos regulares, ¿no? O sea, hay procedimientos que existen, pero no son satisfactorios totalmente. Entonces tendré que utilizar índice 2. Todavía no se hagan problemas, solamente esto lo vamos a llevar a los cuadros que tenemos posteriormente. Solamente quiero que se ubiquen, ¿correcto? Ahora, ¿qué tanto hemos capacitado a este personal respecto a cómo evitar los peligros que hay en ese ambiente de trabajo? En ese ambiente de trabajo vamos a encontrar peligros, definitivamente que sí. ¿Como cuáles? Agentes biológicos, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué otro podríamos encontrar? Para acceder a las historias tienen que subir unas gradas. En unas gradas, caídas a desnivel. Exacto, ¿no? Sí. Entonces, ¿los hemos capacitado? Vamos a presumir que están medianamente capacitados. Entonces, también acá le daremos un índice de 2. ¿Cuántas veces tienen estos señores que exponerse a los riesgos que hay? Muchas veces durante toda la permanentemente. Entonces acá, miren, para esa exposición al riesgo su índice será 3. ¿Correcto? Entonces ya estamos, miren, aprendiendo a utilizar los índices en función de cuántas personas están expuestas, cuántos procedimientos existen, qué tan capacitados están y cómo es la exposición al riesgo. ¿Correcto? Entonces, todo eso se va a ir sumando. Eso ya lo vamos a ver después en otro cuadrito, ¿correcto? Ahora, la severidad, hemos dicho que es la consecuencia que se calcula también en función de los aspectos, ¿no? Vamos a ver acá cuáles. Tan igual como el cuadro anterior, acá vamos a trabajar con el índice 1, el índice 2 y el índice 3. Y siempre vamos a considerar si el personal, el número de personas que está expuesto, ¿correcto? Vamos a ver qué tan severo puede ser lo que le ocurre. Si a la persona que está en... Perdón, estoy con cierta afonía, disculpen. Supongamos que nosotros vamos a ir al caso de los amigos del archivo, ¿correcto? Acá me dijeron que trabajaban un promedio de 4 personas en el turno de la mañana y es por eso que considero yo este intervalo, ¿correcto? ¿Qué tan severo puede ser lo que le ocurra a los señores si, por ejemplo, se caen de las gradas, de la escalerita que tienen? Podría ser que se dé una lesión con incapacidad temporal, ¿correcto? Entonces, si yo veo que va a haber una lesión con incapacidad temporal, ¿no? De repente una fractura, entonces le colocaré el índice 2. O sea, esto va a estar asociado en función de los diferentes riesgos que se puedan dar, ¿correcto? Después de allí vamos a tener que, ¿cómo vamos a estimar este nivel de riesgo? Si al final yo tengo un puntaje del nivel de riesgo que va de 9 a 16, va a ser moderado, ¿correcto? Entonces, voy a tener que utilizar básicamente este cuadrito de la severidad asociado a estos índices, índice 1, índice 2 o índice 3, ¿correcto? Esta parte de la estimación del nivel de riesgo lo vamos a utilizar después para que no nos hagamos mucho entrevero, ¿correcto? Entonces, miren, cuando yo ya he evaluado lo que viene a ser la probabilidad con la severidad, yo voy a tener resultados. No se preocupen cómo logramos estos resultados todavía, ¿ya? Perdón. Yo voy a tener un número que me va a resultar, que eso lo vamos a ver posteriormente. Ese número, por ejemplo, puede caer entre 25 y 36. Eso ya me indica que acá hay un alto
peligro, o sea, esto de acá debe estar en rojo. No debo de comenzar ni continuar el trabajo hasta que no haya bajado el nivel de riesgo. Si me da entre 17 y 24, estoy hablando de importante. Tampoco se debe comenzar el trabajo hasta bajar el riesgo. O sea, estos serían los puntos críticos que yo tendría. Si me da entre 9 y 16, ahí tendríamos que hacer esfuerzos para reducir el riesgo, pero sí puedo trabajar, pero debo de tener presente que aquí estoy en un plano, en un punto intermedio prácticamente. Estoy medianamente peligrando, ¿correcto? El tema de tolerable, si me da el resultado entre 5 y 8, no necesito hacer acción preventiva, ¿correcto? Estoy bien, estoy en un nivel aceptable, perdón. Y si me da el valor de 4, estoy súper acá. No necesito adoptar ninguna acción de control, ¿correcto? Entonces vamos a ir a practicar. Disculpen un ratito, voy a cerrar esta. Y vamos a entrar a la otra, a este cuadrito de acá. Si se aprecia, por favor. ¿Me Sí, confirman? ¿Se ingeniero, sí. aprecia? Ok, excelente. Está bien. Adelante. Ya. Bien, miren, vamos a presumir acá que vamos a trabajar el IPC de un hotel, ¿correcto? Y vamos a presumir que la actividad que se va a desarrollar es la actividad de pintado de los ambientes. ¿Bien? Vamos a presumir que el número de trabajadores a utilizar son 2. ¿Ya? Entonces, vamos acá a ir identificando y a utilizar los valores que hemos encontrado, que hemos estado viendo. Vamos a ver que acá un peligro es el hecho que estos señores se mantengan en una forma... Permítanme, disculpen un minutito, ¿ya? Por favor. Ya, ahora sí, bien, estamos un poco mejor. Miren, vamos a presumir que este señor, en un primer momento hemos dicho que el peligro que enfrenta es el hecho que tenga que estar de pie mucho rato para desarrollar esta labor, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que este señor, bajo el marco de las posturas incómodas frecuentes, tenga algún tipo de lesión músculo-esquelético, ¿correcto? Entonces, vamos a ir utilizando nuestra tablita. Por favor, y ustedes me van a ir dando los valores. El índice de personas expuestas, ¿cuánto es en este caso? A ver, ¿quién me ayuda? Perdón. A ver, por favor, el índice. ¿Por qué creen que hemos puesto 1? ¿Por qué era? Sí, ¿le escucho? Era de 1 a 3 personas, creo, la valoración de 1. El índice 1, exacto, porque acá hemos dicho que son 2 personas, ¿no es cierto? No me trabaja 2, entonces el índice de personas expuesto va a ser 1, ¿correcto? Luego pasamos a ver el tema del procedimiento, ¿no? Los procedimientos, vamos a suponer acá que son medianamente, ¿no? Hemos capacitado a medias, pero no hemos superado todo. Entonces acá tendríamos que recurrir a utilizar el índice 2, ¿cierto? Luego pasamos al tema de lo que vendría a ser la capacitación. Vamos a presumir que al trabajador le hemos orientado, pero no hemos logrado el objetivo a totalidad. Entonces, tranquilamente le colocamos el índice 2, ¿correcto? Ahora, el índice de exposición. Le hemos colocado 1, el índice de exposición. ¿Por qué creen que le hemos colocado 1? A ver.
es una actividad puntual, ¿no? No se hace rutinariamente ni todos los días, es únicamente. Exacto, entonces es esporádicamente, ¿no? Entonces por eso que le hemos dado el valor, o sea, su día a día no es pintar. Entonces por eso que le hemos dado el 1, el valor 1. Entonces yo sumo 1 más 2, 3, más 2, 5, más 1, 6. ¿Correcto? Ahora, vamos a ver la severidad. ¿Qué creen ustedes que podría ocurrir? Pasen al otro cuadrito en cuanto a lo que es severidad. Se puede dar una lesión sin incapacidad, solamente un disconfort. ¿Qué podría ocurrir acá? ¿O va a ser una lesión con incapacidad permanente? Seguían en el segundo cuadrito y ahí van viendo los valores. El 1 era para lesión sin incapacidad o solamente para disconfort. El valor 2 era para lesión con incapacidad temporal o un daño a la salud, pero que sea reversible. Y el índice 3 era para lesión con incapacidad permanente o daño a la salud que sea irreversible. ¿Cierto? Entonces, nosotros acá hemos dicho que este señor va a tener lesiones musculoesqueléticos. La lesión musculoesquelético lo va a alejar por varios días de repente del centro de trabajo. No, ¿no es cierto? Es por eso que yo he considerado que en este caso solamente debe darse de repente el tema de una lesión sin incapacidad, ¿no? Y coloco el índice 1. Entonces ahora multiplico el índice relacionado con la probabilidad, con la severidad. 6 por 1, 6. Nivel de riesgo me da tolerable. Si ustedes ven en el segundo cuadro que tienen, cuando se logra este puntaje de 6, tranquilamente podríamos seguir trabajando, ¿cierto? Ahora yo planteo mis medidas de control y, por ejemplo, acá tendría que trabajar mucho con esta persona un programa de capacitación sobre los riesgos posturales para que este señor aprenda a tener buenos movimientos, de repente a no pararse en punta de pies, no para tratar de ganar mayor altura, sino de repente jalar un banquito. Entonces, acá básicamente tendría que generar de repente orientación, ¿no? Incluso también sobre fortalecimiento muscular, estiramiento y todo ello, ¿no? Las pausas activas de repente también. Entonces ya estoy planteando mi medida de control, ¿correcto? Por favor, preguntas de este primer caso, porque después ya ustedes van a trabajar solos, ¿eh? Y ahí vamos a invitar al azar. A ver, por favor, preguntas. Ingeniero, solo para hacerle la precisión a los compañeros que las tablas que tenemos que usar para asignar los valores se han compartido por WhatsApp la semana anterior, pero les voy a compartir ahorita de nuevo. Pues ya, por favor. Sí. Entonces, la mayoría debería tenerlas a la mano para poder identificar los valores que nos va a hacer realizar operativizar esta matriz. ¿Sí lo compartió el material? Sí, lo estoy volviendo a compartir en este momento. A ver, ¿correcto? Bien, vamos acá a desarrollar, a ver, esto voy a cambiarlo, a ver. Vamos a poner acá
trabajo en altura. Vamos a ir borrando, a ver, acá estoy acá. A ver, ¿ya están todos con sus tablitas? A ver, vamos a suponer que estos señores para realizar el trabajo de pintado en algún momento tienen que trabajar en altura, ¿correcto? ¿Cuál sería el riesgo? A ver, por favor, ayúdenme. El primer riesgo es una caída, ¿no? Buenos días. Ya, buenos días, una caída y en función de esa caída tiene caída a desnivel y en función de ello se genera una fractura, ¿correcto? ¿Ya? Así es. Bien, vamos a trabajar entonces en función de este riesgo. Bien. Bien, acá. ¿Cuántas personas expuestas tengo? Acá lo he dicho arriba. ¿Hay dos? Dos. Tienes. Entonces, el índice de personas expuestas sería 1. 1. Ya. Vamos a suponer acá que a los señores vamos a entrar ahora a procedimientos existentes. Vamos a decir que estos señores no tienen ningún procedimiento. No existen los procedimientos, ¿correcto? ¿Cuánto le daríamos de valor al índice? Estamos diciendo que en procedimientos existentes no hay. 3. 3. O sea, no existe, ¿bien? Ahí está, ya estamos, parece agarrando la onda, ya estamos calentando motores, porque yo me estaba preocupando, dije, la sesión anterior estuvieron muy activas todos ustedes, y hoy día me estaban ya preocupando, ¿ah? Ahora, vamos a suponer que tampoco hemos capacitado a estos señores, lo hemos dejado que vayan a pintar como ellos saben. Entonces, ¿cuánto sería el índice acá? 3 también. No hemos entrenado al personal. 3 también, exacto, bien. Ahora, pasamos ahora a lo que es la exposición al riesgo. El índice de exposición al riesgo, ¿cuánto le pondrían ustedes? Recuerden, vean su cuadrito que dice exposición al riesgo, al menos una vez al año, esporádicamente, al menos una vez al mes, eventualmente, al menos una vez al día o permanentemente. Si el trabajo es en altura, constantemente es permanente. No, pues, pero ojo, estamos hablando de la labor de pintado. Ah, del pintado. Claro, sí, eso miren, no se olviden, estamos hablando de que estos señores están pintando. Entonces, eso sería esporádicamente. Esporádicamente. Entonces le daríamos ¿cuánto de valor al índice? El 1. 1, exacto. Ahora, vamos a sumar. 1 más 3, 4 más 3, 7 más 1, 8. El índice, la suma de la probabilidad me va a dar 8, ¿correcto? Ahora, el índice de severidad. Vean ustedes la severidad. ¿Qué puede pasar? Una lesión sin incapacidad, solamente disconfort, una lesión con incapacidad temporal, daño a la salud reversible o lesión con incapacidad permanente y daño a la salud irreversible. ¿Cuál de ellos encaja mejor? Hablamos de una fractura. Se rompió la pierna el señor. Incapacidad temporal. Temporal. Entonces le daríamos el valor de 2. 2. Entonces decimos 8 por 2, 16. 16. ¿En qué rango se ubica? A ver, vean su cuadrito. Moderado. Moderado. No. Moderado, ¿cierto? ¿O no? A ver. Sí, moderado. Moderado. Entonces, miren, acá hay que tener... ¿Qué dice cuando es moderado? ¿Qué nos indica?
A ver. Moderados, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo determinando las inversiones precisas. Correcto, ¿no? Entonces, miren, ya acá hay que seguir, cuando se trate de moderado, las indicaciones que nos están dando, las pautas que nos están dando, que ustedes me las están comentando. Ahora, ¿qué medida de control puedo plantear? A ver, vayamos ahora a medidas de control. A ver, una medida de control que ustedes plantearían. Uso de... Capacitación, uso de equipos de protección. De arnés, vamos a llamarle, ¿no? Ya. La capacitación y hacer un protocolo de procedimiento, algo así. Procedimiento de trabajo seguro, claro. Procedimiento de trabajo seguro, excelente. Ya miren, ahí están ustedes planteando medidas de control ya. Entonces ya ahí están ustedes dando pautas de qué tendríamos que hacer para evitar que se genere una situación crítica. ¿Correcto? Bien. Vamos pasando a otro ejercicio. Vamos ahora a ustedes, vamos a su centro de trabajo. Indíquenme un área de trabajo que tenga que ver con el manejo de repente de material biológico, por favor, a ver. Centro quirúrgico. Centro quirúrgico, ya. A ver. Centro. Ya. ¿Cuántos trabajadores están acá laborando en un turno? Incluido enfermeras, oftalmólogos, técnicos, todos juntos. Sí, pero vamos acá a un cambio, a ver, se me ocurre, a ver, vamos a tópico, a ver, por favor, ¿ya? Tópico. ¿Cuántos trabajadores están en tópico, por decir, en un turno? Disculpe, como no, para ir acercándonos al giro, podría ser emergencia porque no tenemos tópico como tópico. Ah, o sea, donde colocan a la gente inyectables, ¿eso no hay? No tenemos. Listo. A ver, ustedes me guían entonces. A ver, vayamos a un lugar donde quiero ir, ¿saben a qué? Quiero ir a un contagio con VIH, quiero ir. Emergencia. Ya, emergencia. Ya. ¿Cuántas personas trabajan en emergencia por turno? 3. Ya, correcto. Por cuando ustedes me hablan, cuando me hablan de 3 trabajadores, estamos hablando de... Médico, enfermera y técnico de enfermería. Ya, entonces miren, ahí hay que distinguir, ya, porque aquí tendríamos que identificar el puesto de trabajo. Son distintos puestos de trabajo, ya. Vamos a ir a la enfermera, a ver. Ya, entonces, ¿cuántos trabajadores tendría que considerar ahí en tópico yo? Si en el turno están 3, pero ojo, el I per se tiene que ser por puesto de trabajo, ¿ya? Entonces la enfermera, acá hay una enfermera, entonces lo dejamos ahí, ¿ya? Número de trabajadores sería 1 y vamos a ver el caso de la enfermera, ¿correcto? Vamos a identificar un peligro que enfrente nuestra amiga enfermera. A ver, ustedes me dicen, ¿la enfermera aplica los inyectables? Sí. Sí. Ya. Entonces, Canalización de vía. ¿cómo le llaman, perdón? Canalización de vía. Disculpen mi ignorancia, ya. Canalización de vía. Ya, canalización de vía. ¿Correcto? Ese es un peligro cuando realiza la labor de canalización de vía. ¿Cuál sería el riesgo? Que se pinche. Que se pinche. Un pinchazo. Y contraiga una enfermedad transmisible. ¿Cómo le llamarían al SIDA? VIH le ponemos ya. Y contraiga VIH, ¿correcto? ¿Ya? Listo. Ahora, vamos a ver. El índice
de personas expuestas, ¿cuánto le ponen? Sin miedo, por favor. 1. 1, exacto. ¿Existen procedimientos? A ver, vayan buscando el otro índice de acuerdo a los procedimientos existentes. Se refiere que si existe un protocolo para canalizar una vía, Claro, ¿verdad? me supongo que hay un procedimiento, eso claro. ¿Existe o no existe? Sí. Sí. Sí existe. Ya. Entonces le pondríamos de índice 1, ¿correcto? Ahora pasaríamos a lo que es capacitación. ¿El personal está entrenado, conoce el peligro y lo previene? Sí. Sí, ya. ¿Sí o no? A ver, veo dudas. Sí. Sí, No es veo. parte de su formación. Ya, listo. Bien, entonces ahora el índice de exposición. ¿Qué índice utilizarían y por qué? El 3. ¿Por qué? Porque son procedimientos que se hacen durante el día, ¿no? Una vez al día por lo menos. Permanentemente, ¿no? Claro, claro. Entonces ahora ya tendríamos acá 1 más 1, 2 más 1, 3 más 3 son 6. O sea, en lo que viene a ser la sumatoria de la probabilidad tengo 6. ¿Correcto? Ahora, vayamos a la severidad. ¿Correcto? Ustedes indíquenme qué ocurre en función de lo que estamos analizando acá. Esta señorita está haciendo la canalización de vía y lamentablemente tuvo un pinchazo y contrae VIH. ¿Qué severidad le pondrían? 3. 3, definitivamente que sí, 3. Entonces, miren, 6 por 3, 18. El nivel de riesgo es alto ahí, ¿no? ¿Cómo les da el valor de 18? ¿En qué intervalo se ubica? A ver, por favor, véanlo. Importante. Importante, miren. Entonces, acá tendríamos un punto. Acá tendríamos un riesgo bastante considerable, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué me indica respecto a las medidas de control? ¿Podría apoyarme, por favor? No debe comenzar el trabajo hasta que se le haya reducido el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se esté realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. Claro, entonces miren, acá nosotros tenemos una advertencia, ¿no? Que acá hay entonces, acá la persona tiene que estar concientizada, porque miren, yo ya no podría bajar en ningún otro, ya no podría bajar acá, ya no podría bajar, entonces acá lo que queda es advertir al personal, ojo, mira, cuando tú tengas que realizar una canalización de vía, ojo que el paciente puede tener VIH, puede tener hepatitis y te puedes contagiar, ¿no? Entonces, tienes que tomar precauciones. Ahora acá podríamos aplicar como medida de control que tenga un equipo apropiado, ¿no? De repente un tipo de guante distinto, ¿no? No necesariamente el guante que siempre utiliza de ese látex delgado, ¿no? Entonces, aquí la persona tiene que estar muy bien concientizada de lo que va a realizar, de tal forma que no le vaya a ocurrir algo crítico, ¿no? Entonces, miren, acá ya estaríamos nosotros adoptando medidas de control mucho más firmes, de tal forma que esta persona no incurra en contraer la enfermedad del VIH, ¿correcto? Vayamos trabajando otro aspecto dentro de esta misma emergencia. Yo pienso, acá ustedes desplazan personal, lo mueven al personal en la camilla. No. No. ¿Qué otra actividad? A ver, vayamos viendo. Ya, a ver, ¿alguna otra actividad? A ver, que ustedes la vean que es más o menos fuerte también. Estamos en emergencia. A ver, cualquier otra actividad. No es Estamos con la... fuerte, pero por ejemplo, por la posición como está el mueble, es muy incómodo hacer el lavado de ojo.
Ya, eso lo realiza la enfermera también, ¿no? Sí, la enfermera. Ya, Entonces, entonces, no hay ¿cómo? una posición, una buena posición para poder lavar el ojo. Ya, ¿cómo lo llamarían entonces? ¿Cómo identificarían ese peligro? Hacinamiento. ¿Hacinamiento? Mm, En relación a la distribución del mobiliario. Claro, Claro, distribución de mobiliario inadecuado puede ser, o ya. Distribución de mobiliario inadecuado. distribución inadecuada del mobiliario, ¿no? Porque Ya. Distribución inadecuada del mobiliario. Claro. Correcto. En función de ello, ¿qué puede ocurrir? ¿Cuál es el riesgo? A ver, ayúdenme. ¿Aló? ¿No le escuchaba? Algún ¿Podría problema con fracturar, músculo esquelético, mala postura. Ya. Vamos a ponerle acá posturas forzadas. posturas forzadas. Ya, posturas forzadas. Lesiones musculoesqueléticos. Listo. A ver. Nuestro índice de personas expuestas, ¿cuánto? 1. 1, porque es una sola enfermera. De ahí tendríamos que ver los procedimientos existentes. 1. No hay. Sí. ¿Sí? No hay, porque si no estaría, ya se hubiese corregido, ¿ah? Claro, no hay una norma que diga cómo distribuir adecuadamente, a eso se refiere, ¿no? No al procedimiento de Claro. lavado de ojos. Sí. Correcto, O existen en forma parcial. Vamos a poner que existen en forma parcial, a ver. Porque de lo que ustedes me dicen, yo pienso que no habría, no existen. Porque si no, se hubiese hecho un reordenamiento. Vamos a ponerle 3, a ver. ¿Sí? Le escucho, por favor. No, pues no existe, ¿no? Claro. Esto debe ir acá, esto acá, ¿no? En realidad. Claro, no existe, entonces ya, le pusimos Sí, 3. 3. Ahora tendría capacitación. El personal está entrenado, conoce el peligro, lo previene, parcialmente entrenado, conoce el peligro, pero no toma acciones de control. Y lo otro sería personal no entrenado, no conoce el peligro. Yo creo que 2 encaja ahí, ¿no? Sí, conoce. 2. Pero no lo corrige, pero a partir de ahora ya van a empezar a corregir, correcto. A ver, la exposición al riesgo. ¿Qué índice utilizamos? ¿Qué tan frecuente hacen el lavado de ojos? Sí. ¿Una vez al año? No. No. Permanentemente, ¿no? Sí. Entonces, 3. ¿Cuánto nos suma la probabilidad? 1 más 3, 4, más 2 son 6, más 3 son 9. 9. Ahora, vayamos al índice de severidad. ¿Qué va a ocurrir con esta persona, con nuestra amiga enfermera, que está de repente enfrentando la distribución inadecuada del mobiliario, ¿no? Se somete acá hay posturas forzadas y va a terminar con dolores musculares, dolores esqueléticos. Pero, ¿qué va a ocurrir? La severidad, ¿lo va a llevar a una lesión sin incapacidad? ¿Lo va a llevar a disconfort? ¿Lo va a llevar a lesión con incapacidad temporal? ¿Lo va a llevar a un daño a la salud reversible? ¿Lo va a llevar a una lesión con incapacidad permanente? ¿Lo va a llevar a un daño a la salud irreversible? ¿A qué severidad vamos? Disconfort, incomodidad, ¿no? Claro, Sí, 1, entonces sí. 1. Entonces, 9 por 1, 9. Y si nosotros tenemos el valor de 9, ¿cómo es el nivel de riesgo? A ver, vean ustedes. Moderado. Moderado, miren, ¿ve? Entonces, acá tendríamos que buscar en las medidas de control qué hacer para que superemos esa situación. ¿Qué podríamos hacer? Ustedes me sugieren. En primer lugar, Bueno, antes de realizar el lavado, darnos cuenta qué mobiliario nos va a perjudicar en esa actividad. Tendría que ser una redistribución del mobiliario, ¿no? Me parece, a ver.
¿Creen que sea eso apropiado? Redistribución. No conozco el ambiente, por eso que no podría opinar con mayor criterio, pero ustedes, yo lo lanzo como una idea. ¿Creen ustedes que se puede aplicar ahí? ¿Se puede reubicar el mobiliario? Como hace inmediato, no. ¿No se puede? No le escuchaba muy fuerte. No. Algo No le escucho. No le escucho, señorita, por favor. A ver, ¿se podría hacer redistribución del mobiliario? ¿Ustedes conocen el escenario? ¿Me podrían ayudar? A ver, no escucho opiniones. Bueno, en el momento, como se hace ingeniero de lavado, se hace en un lavamanos que está ya instalado y empotrado. En el momento, no, bueno. Pero en todo caso, se podría buscar que también se reubique ese lavatorio, ¿no? Claro. Entonces, miren, eso, entonces, ahí tendríamos que plantear ello. Antes que esto, sería, por ejemplo, a ver, reubicación del lavamanos. Es un lavamanos, ¿no? Sí, bueno. Tipo, Una consulta, ingeniero. Nosotros vamos a chocarnos por la infraestructura con una serie de trabas que muchas veces van a ser difíciles de levantar, porque son espacios muy pequeñitos, no fueron diseñados realmente para una institución de salud. Wow. ¿Qué se puede hacer allí? Ahí, mire, tendríamos que ir por la jerarquía de controles. La idea sería eliminar hasta qué punto se podría replantear de repente la ubicación de ese elemento. Si es que no se puede hacer, ya tendríamos que ir bajando en lo que vendría a ser la escala de controles, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que ir viendo. ¿Hasta qué punto podríamos plantear que se pueda de repente trasladar? Si lo trasladamos, estaríamos de repente logrando mejores condiciones para desarrollar nuestra labor, ¿no? Entonces, la idea sería esa. Si no se puede, ya tendría que ser de repente cómo generar un mejor espacio para que la persona que va a desarrollar esa actividad pueda tener la holgura, pues, ¿no? Tampoco se puede de repente anexar ese espacio a otro de tal forma que podríamos lograr mayor área. Tampoco se puede. En realidad la institución nos quedó súper pequeña, ¿no? En todo lugar vamos a encontrar hacinamiento. Entonces ahí tendría que ser ya, la idea sería buscar de alguna manera cómo generar cierto orden en el mobiliario. Tendríamos que plantear una redistribución del mobiliario y quedarnos de repente con lo más indispensable. Y chocamos con otro punto que existen, en realidad está normado qué es lo que se debe tener. Entonces, por incluir todo lo que la norma especifica para emergencia, entonces es que allí el ambiente queda sumamente reducido. Aún cuando habrían cosas que realmente difícilmente las vamos a usar, pero la norma obliga que por protocolo. Sí, así es. Ahí lo que podría hacer de repente sería utilizar los espacios aéreos, ¿no? De repente plantear ahí, de repente colocar estantes aéreos, de tal forma que esas cosas que se utilizan muy poco ya no nos estén quitando espacio de repente en el área donde transitamos, ¿no? Eso es lo que se me ocurriría, ¿no? Lo que usted dice es una particularidad bastante, ¿qué le puedo decir? Que complica cómo solucionar el problema, pues, ¿no? Porque usted sabe que hay cosas que no se van a utilizar, pero por protocolo tienen que estar allí. Entonces, la única idea que se me ocurre es de repente ganar espacio, ¿no? Hacia las partes altas y ahí colocar de repente ese instrumental, no sé, esos elementos. Es un coche caro, es un balón de oxígeno. ¿Y no lo utilizan ustedes? No, pero la norma exige, o sea, se asume que como es emergencia, alguien podría tener Debe un de paro. existir, claro.
Gracias a Pero Dios mira, no hemos tenido, nadie puede negar que pueda existir. claro, claro. Nos obliga la norma a tener ese coche. Y si ocurre, si ustedes lo sacan y si ocurre, le van a acusar de negligencia y otras cosas, ¿no? Se complica. Aunque no ocurra, las supervisiones vienen y están chequeando que exista el coche de paro, ¿no? Wow, mire, ahí ya es un tema complicado, pues, ¿no? Lo único que tendría que darse a futuro es generar un espacio apropiado para emergencia. Entonces, no sé si si tienen la posibilidad de que se genere un espacio adecuado, por ejemplo, para emergencia, ¿no? Como usted dice, de repente fue una distribución teórica de quien elaboró los planos y a la larga, pues ya la realidad ha superado, ¿no? Si no, por ejemplo, mira, ahí no habría otra solución, pues ya. Si ustedes tienen que contar con esos elementos como parte de un protocolo, ya no queda una alternativa, ¿no? Entonces, nos vemos en una situación complicada. Ahí lo único que quedaría sería... Escucho. Aún así, estos riesgos deben ser identificados y colocados en la matriz HIPER, ¿no? Sí, y las medidas de control deben considerar lo que sería lo pertinente. Ideal. Y luego van a haber algunas cosas que van a ser, digamos, difícil de algunos riesgos difíciles de eliminar o de disminuir, pero de alguna manera ya están digamos, identificados. Y ustedes están diciendo, miren, ve, acá tenemos un peligro que nos genera estos riesgos. Entonces, si algo ocurriese con el trabajador, ya ustedes están deslindando como comité, ¿no? Nosotros lo advertimos, pero miren, ya no, materialmente ha sido imposible superarlo, entonces, pero ya están deslindando ustedes, ¿no? Entonces, la idea es esa, ¿no? Que quede prácticamente plasmado en el IPRC y a la larga, pues, se vaya viendo, y eso incluso hasta debería servir como un tema de justificación para que a futuro se pueda manejar una alternativa de otra dimensión, pues, ¿no? ¿Correcto? Miren, muy, muy interesante y son experiencias que uno va captando, ¿no? Ahí, por ejemplo, se da una imposibilidad ya de tratar de poder superar ese tema, ¿no? Como usted dice, yo tengo exigencias que me da el sector salud y si yo saco, por ejemplo, el balón o la camilla, voy a tener problemas. Entonces, ni modo, ahí va a estar, caramba, usted, como se dice, entre la espada y la pared. Es complicado, definitivamente. Por eso lo único que quedaría sería identificarlo en el IPRC y que quede para que sea materia de análisis y que de repente a futuro, no sé, sirva tal vez para ver que ya no es tan operativa esos ambientes, ¿no? Y se planteen cosas a futuro. Bien, vayamos a ver viendo otro peligro. Pasemos a otro puesto de trabajo, a ver, por favor. Ustedes conocen mejor su zona. Vayamos a otra área, a ver. ¿Alguien me comentó? Podemos ir a centro quirúrgico o a procedimientos especiales. Centro quirúrgico, a ver. Luego podríamos hacer de consulta externa porque como nuestra institución es ambulatoria, lo más importante también es la consulta. Ya, vamos a centro quirúrgico. Un puesto de trabajo de los que hay en centro quirúrgico. ¿Vamos al médico? Bueno. A ver. ¿O quieren otro puesto? Ustedes me dicen, ¿ah? ¿Nos quedamos con el médico o vamos a otro puesto? Está bien el médico. Ya. Ya. ¿Cuántos médicos están en el momento de una intervención? 2, el asistente y el resto. Ya. El anestesiólogo. Y el anestesiólogo. 3. Ya, pero por ejemplo en este caso sería el médico que interviene. Serían 2, ¿no? ¿Cómo le llaman? Médico, el médico cirujano. Ingeniero, una consulta para elaborar
es la identificación de peligros para el puesto de cirujano o de médico del centro quirúrgico, se toma en cuenta por una cirugía, por un procedimiento o por todos los procedimientos que se hacen en el turno de la mañana. Por todos los procedimientos. O sea, este de acá es, a ver, permítanme entender, este es un equipo médico, un equipo donde hay 2 médicos cirujanos, está el médico anestesiólogo y su personal de apoyo, ¿cierto? Y ellos realizan varias operaciones durante la mañana, ¿o son diferentes equipos que se van turnando? En una intervención quirúrgica casi siempre está dos cirujanos, el anestesiólogo, la enfermera, el instrumentista, y a veces son ayudantes, o sea, no sé, a ver, consideren ese... No, pero doctor, es que acá es por puesto de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? El médico cirujano tiene diferentes actividades que, por ejemplo, el médico anestesiólogo, ¿correcto? Claro, pero están ahí, a ver, perdón, pero están ahí cerca, ¿no? Pues, no, pues, pero es que... Sí. Lo que pasa es que tienen diferentes actividades, como dice el ingeniero. Claro, por ejemplo, lo vemos por actividad, claro, ¿no? Lila, ¿tú le puedes describir cómo es la atención en centro quirúrgico de los médicos? Sí, claro, ingeniero. Como dice la licenciada Merly, sí. Es por cada grupo, es por cada sala. ¿Ya? Por cada sala. Entonces, en esta sala está bien como usted lo ha diferenciado. Claro. Es el médico cirujano asistente y el médico cirujano residente. Que son casi los dos, hacen la misma actividad. Y en cambio, el médico anestesiólogo hace otras funciones. Entonces sus peligros van a ser otros del médico anestesiólogo, ¿correcto? Así como la enfermera circulante. Sí. Exacto, cada uno va a tener diferente. Entonces, acá la idea sería realizar por puestos de trabajo. Por ejemplo, si yo encierro acá a todo el equipo que está dentro, de repente voy a estar cargándole a la enfermera actividades que no realiza, ¿no? Entonces acá la idea, por ejemplo, la enfermera no va a tener, la enfermera instrumentista no va a tener que de repente manipular al paciente, lo que sí lo hace el médico cirujano. Entonces, en función de eso, sus peligros van a ser otros con los cuales se enfrenta el médico cirujano. Ingeniero, ¿correcto? Pero ese equipo, ese mismo equipo que menciona Lilet, trabaja paralelamente a otro equipo similar porque funcionan 2 salas en paralelo. Ajá. Ya, pero por eso, pero las actividades de la sala 1 con la sala 2 van a ser similares, entonces prácticamente los médicos cirujanos van a enfrentar los mismos peligros, ya sea en la sala 1 o en la sala 2. Sí, en el caso, por ejemplo, como si tuviéramos 2 salas paralelas, los trabajadores expuestos serían solamente 2, pero si tuviéramos 5, ya serían 5 del mismo tipo y el índice de exposición variaría. Es que ahí usted estaría cargando mucho, porque ahí estaríamos viendo, tendríamos que ver por la actividad que desarrollan. Entonces nosotros podríamos ahí médicos cirujanos, pero los médicos cirujanos que operan son 2 por sala, ¿no? Entonces, ahí podríamos trabajar en ese sentido. Ingeniero, me refería al índice de personas, por ejemplo. Claro, pero ¿qué pasa? Lo voy a cargar mucho ahí. Y si, ¿no? Pero si lo trabajamos ya no por puesto de trabajo, sino por área de trabajo, porque casi es imposible que pueda trabajar en un pero yo creo que está bien, libre. empecemos por puesto de trabajo. Por puesto de trabajo, porque la norma, doctor, la norma dice por puesto de trabajo, dice la norma. Por puesto de trabajo. Ya. Ahora, si quieren, también podrían considerar, porque al final yo creo que se podría cargar, sí, pero la pregunta es, ¿cuántas salas tienen operativas? A ver, por ejemplo, a ver. Ahorita, por el momento, tienen 2, solo 2 2 salas. Ya, y en el mejor momento, ¿cuántas salas podrían haber? 5. 5. Yo creo... Hasta 6. 6, wow. Ahí ya estaríamos hablando de 12. Lo que va a cambiar ahí va a ser el índice de personas expuestas. Se podría trabajar, miren, como son 2, vayamos trabajándolo a ver, conforme ustedes me dicen. Entonces, vamos a ponerle acá médicos cirujanos 4, ¿correcto? ¿Bien? Vamos
vamos a trabajarlo así. Yo creo que al final se puede manejar. Sí, ya, no hay problema. Entonces vamos a tener las dos salas, ¿correcto? Vamos a poner acá el área, vamos a ponerle acá sala 1 y sala 2. Sala 1 y sala 2. Perfecto, ¿ya? Entonces vamos a ver, vamos a identificar un peligro que enfrenten los señores médicos cirujanos. A ver, ustedes me indican, conocen mejor que yo. Instrumental punzocortante, manejo instrumental. Ya. Peligro, uso de material punzocortante. Ya. ¿Cuál es el riesgo? Cortes. ¿Más? Pinchazo. Pinchazos, ya. Listo. Vamos a ver el índice de personas expuestas. ¿Cuántas personas expuestas hemos dicho que son? 4. 4. 2 médicos por sala. ¿El índice sería? 2. 2. Ahora, procedimientos existentes. A ver, no vayan a criticar a los médicos porque si no de repente se molestan, ¿no? Sí existe. A ver, ¿sí existe? ¿Ah? Sí. Sí. ¿Existe eso? Ya, listo. Entonces, 1. Listo, bien, bien. Ahora pasamos a capacitación. A ver. También. Sí. Ya, listo. Definitivamente que sí, ¿no? Correcto. Ahora, el índice de exposición. ¿Qué? 3. ¿Operan todos los días? Sí. Ya, entonces sería 3. Correcto. Entonces la probabilidad tendríamos 2 más 1, 3 más 1, 4 más 3, 7. 7. Ahora, el índice de severidad. ¿Qué les puede ocurrir a los médicos que se cortan, se pinchan? Ingeniero, una consulta. Cuando dijo usted operan todos los días, es de manera general, ¿no? No es que el mismo cirujano entra todos los días, ¿verdad? No, pues es que estamos hablando de la persona. Ahí, espérate, déjame pensar un ratito, a ver. Son particularidades, son particularidades que... Sí. A ver, yo creo que sí, lo podemos considerar todos los días. Es el puesto de trabajo. Es el trabajo, claro, sí, independientemente de la persona. Sí, sí, sí. Ya, sí, claro. Ya. Entonces le damos ahí el valor de... Ya le hemos puesto que es todos los días, ¿no? Porque como es puesto de trabajo, definitivamente todos los días hay ese movimiento. Entonces, la severidad, ¿cuánto le ponen? Severidad todos los días es... No, todos los días es exposición al riesgo. Ya le hemos puesto el valor. La exposición al riesgo le hemos dado 3. Todos los días se opera, ¿no? Independientemente de quién sea el médico. Entonces ya hemos encontrado la probabilidad de 7. Ahora, la severidad. ¿Qué le va a ocurrir a nuestro amigo médico si es que se corta o se pincha? Lo mandamos de reposo con incapacidad temporal por algunos días, es un daño a la salud irreversible, es una lesión con incapacidad permanente, es un daño a la salud irreversible, o es una lesión sin incapacidad. A ver. Similar a lo que vimos con las enfermeras en emergencia, es 3. 3. Ojo, estamos hablando de la severidad. Sí. Pero también sí, yo también estoy de acuerdo con que es 3 porque el riesgo del uso de material punzocortante es cortes, pinchazos y por ende la transmisión de una infección de una enfermedad infecciosa. Entonces miren, tendríamos que identificarlo como riesgo, pues, ¿se dan cuenta? No lo hemos puesto acá. Si yo no le pongo, yo me he quedado, miren, con cortes y pinchazos que ustedes me dijeron. Si yo me quedo con eso, yo le doy 1 nada más. Claro. ¿Correcto? Pero si ustedes ya me están hablando de acá, vamos a poner contraer enfermedad infecciosa. Contraer una infección, miren, acá podría, yo mejor les diría desdoblarlo, contraer una infección es distinto a contraer de repente una enfermedad infectocontagiosa, porque aquí, si yo hablo de contraer infección, ¿eso a qué me llevaría? A lo mucho me llevaría a la severidad de 2, porque va a ser una lesión con incapacidad temporal, ¿cierto?
Aquí sería 2. Y si yo multiplico 7 por 2 me va a dar 14. Y si es 14, ¿cuánto es el nivel de riesgo? A ver. Importante. Bueno, sería el mismo riesgo que la enfermera cuando hace la canalización de la vía, que en el anterior ejercicio se puso. Claro. Entonces, mejor, miren. Contraer una enfermedad infectocontagiosa. Acá, Es cierto, claro. puedo infectarme por una herida, por un accidente punzocortante, pero el mayor riesgo es la transmisión de enfermedades. Claro, ¿no? entonces tengo que precisar bien, ¿no? Ahí tendría que poner VIH, ¿no? Hepatitis, por decir. Entonces tendría que abundar yo acá en los peligros para que en función de ello esté bien justificado que le dé el valor de 3, porque en la enfermera sí habíamos de arranque dicho que puede contraer VIH, y eso nos llevaba a que eso se identifique como un daño a la salud irreversible, ¿correcto? Entonces, miren, es muy importante en el riesgo precisar, ¿no? Todo aquello que puede ocurrir de tal forma que nos permita apreciar qué tan severo puede ser. En este caso ya hemos dicho que nuestros amigos médicos, en función de esos cortes o pinchazos, podrían contraer VIH y hepatitis, que son daños a la salud irreversibles. Entonces ya me justificó colocarle la severidad de 3. Ahora yo digo, 7 por 3, 21. Y 21 se identifica como un nivel de riesgo intolerable. Entonces... No, todavía, perdón. Sí, sí. ¿Ah? Importante. Intolerable, me dijeron. Importante, claro. Importante. Entonces, yo tengo que trabajar mucho mis medidas de control de tal forma que yo pueda ya replantear, y en función de estas medidas de control puedo decir que el riesgo residual va a ser mucho más bajo y por lo tanto ya pueden trabajar, ¿no? Entonces, hay un esquema en el cual, luego que ustedes han planteado estas medidas de control, ya recalculamos nuevamente el nivel de riesgo y tendría que bajar en función de las medidas de control. Entonces, en función de ello, ya ustedes podrían decir sí, podemos trabajar tranquilamente, ¿no? Entonces, lo que quiero es que se familiaricen con esto. Miren, es muy diferente identificar el riesgo de cortes y pinchazos nada más y colocar, a que abundar y decir muchos otros riesgos que nos pueden llevar a unas situaciones más críticas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado cuando vamos a colocar el nivel de severidad, el índice que está relacionado al nivel de severidad, ¿correcto? Vayamos a ver a otro peligro que se da en este caso para nuestros amigos médicos cirujanos. ¿Ustedes me indican? Ellos están en una posición durante la cirugía. Aló, ahí hay alguien, alguno de los participantes está con su micrófono abierto y no deja captar cuando están aportando. A ver, por favor, me estaban comentando. Una participante me decía algo. La señora Merle hablaba de la postura en la que se mantiene el cirujano. Posturas inadecuadas, pondremos así. ¿Correcto? Y de mucho tiempo también, o sea, durante todo el transcurso de la mañana están en una postura... Más que inadecuadas, creo, como dice la licenciada Merle, prolongadas, exacto, ¿no? Pero son posturas inadecuadas al final, pues. Bueno. Claro. Estoy bien, ingeniero. Lo que usted dice. No, sí, porque yo puedo estar mucho tiempo, pero si estoy bien paradito, tranquilo, no tengo problema. Pero ahí hay seguro cierto nivel de inclinación de la cabeza, por ejemplo, ¿no? Para estar pendiente de lo que estoy haciendo, ¿correcto? Entonces vamos a poner ahí, posturas inadecuadas por mucho tiempo. ¿El riesgo cuál sería? Contracturas. Muscular. Ya, contracturas, ¿qué más? A ver, ¿qué otra cosa podría ocurrir? Hernias. Hernias. Disco. ¿Cree usted, doctor, hernia por postura? Hernias discales. Hay muchos cirujanos que por la postura están con hernias discales, sí.
Ya, doctor, buena. Esa va para el libro también, doctora, buena. Y no, mire, eso no, yo pensaba que las hernias solamente era por cargar peso, mire. Ya, interesante, hernias discales, correcto, excelente ahí. Listo. Entonces, vamos a ir dando valores. Vayamos primero, índice de personas expuestas, ¿cuántos son? Son 2. 2. El índice sería 2 porque estamos hablando de las 2 salas, ¿correcto? Bien, ahora, procedimientos existentes, ¿los hay? ¿Tendría que haber un procedimiento que diga que debo estar bien sentada o a qué se refiere en este caso el procedimiento existente? O sea, tendría que existir algunas pautas que nos lleven a orientar cómo debe de realizar su trabajo el médico. No hay. Bueno, O sea, es difícil, ¿no? Es difícil, porque ¿qué le van a aconsejar? Mira, mantente rígido mientras que tú, y bien paradito mientras que estás operando, y eso sería imposible, ¿no? Eso no va a ser. Entonces, allí, ¿qué podríamos ponerle de coeficiente? A ver, ustedes se arriesguen en dar el puntaje. Yo le pondría 2. 2, basándonos en qué documento o en qué... 2, en que el médico sabe que no puede estar de repente mucho tiempo, o sea, a él le han dicho de que tiene que tener unas posturas adecuadas, pero por la naturaleza de la actividad ya no la puede controlar, pienso yo. Entonces le pondría, particularmente pienso que podría ser 2. A ver, ¿me corrigen ustedes? Doctor, ingeniero, que digo, una consulta. Ahí podría ser o tener un valor de 1 si el cirujano, antes de iniciar la cirugía, toma las precauciones de tener la medida de la silla, la mesa quirúrgica, el microscopio, para que pueda tener una postura que le permita realizar la cirugía sin una complicación, por ejemplo. Porque es muy Claro, distinto sí. que yo venga a operar sin tener todas esas precauciones y de repente voy a tener incomodidad porque de repente no puse el nivel adecuado de la mesa quirúrgica, el microscopio. Pero si yo Exacto. tengo antes todos esos cuidados de ver que mi silla esté en un nivel que con la mesa quirúrgica, el microscopio, Y quizá mi está postura va a ser mitigando. más, ¿cómo dice? Mitigar esas contracturas que puedan Exacto. ocurrir, ¿no? Si está Porque, por ejemplo, aplicando hay ello, cirujanos que realizan eso, ¿no? sí, Que tienen el cuidado de que antes de iniciar todo esté en un nivel que le permita a él tener la comodidad, como se puede decir, ¿no? O ya. incluso hay sillas quirúrgicas que tienen brazos donde ellos pueden, por un tiempo prolongado de cirugía, mantener en los brazos un soporte, ¿no? También. Ah, ya. Mire, excelente. Entonces, se podría decir entonces que sí hay procedimientos existentes, entonces. Si se puede lograr ello, ahí Ajá, sí le sí hay que de pondríamos repente 1. no están plasmados en algún protocolo, por así decirlo, ¿no? Que de Claro, repente, entonces, pero sí está adoptando, está advertido. Si yo no hago ujú, esas cosas, voy a terminar con dolor de repente de el cuello, voy a terminar de repente con problemas en los hombros, etc. Pero si está adoptando esas medidas, ya está este señor prácticamente aplicando un procedimiento que, si bien es cierto, no está escrito, pero sí se puede manejar. Entonces, ya ajá. bajaría a 1, definitivamente. Lo dejamos con 1, entonces a ver ahí. Ahora, ¿el personal está capacitado, conoce el peligro y lo previene? Si estamos hablando de este médico que hace uso de las ventajas de la tecnología para estar más confortable al momento de operar, yo pienso de que podríamos poner 1 también, ¿no? De coeficiente. ¿Correcto? A ver, ahora, sí, le escucho. Ingeniero, una cosa. Le escucho. Es que estamos haciendo por puesto de trabajo. De repente podríamos establecer si el índice de participación es 1, 2, 3, si es que la mayoría de médicos tienen esa información y por ende toman esos cuidados. Claro. Y porque y no guiarnos solamente por el que mejor y otra Se le escucha entrecortado, por favor, se le escucha entrecortado. Perdemos la comunicación con usted. ¿Me podría repetir? No le escucho la última. Ahorita, ¿sí me escucha bien ahorita? Sí, ahí sí, excelente. Le comentaba que si en índice de capacitación
podríamos tomar en cuenta lo que la mayoría de médicos de ese puesto de trabajo realizan, porque puede ser que la mayoría sí tengan esos cuidados que menciona la licenciada Sofía, pero que la minoría no. Entonces, o se refiere a que si hemos dado una capacitación como institución con respecto a eso. Y lo mismo el procedimiento. Si nosotros hemos establecido algún documento de esa cirugía, es lo más probable que sí exista, que en el procedimiento de esa cirugía esté descrito que la posición, que el oftalmólogo antes de empezar la cirugía adopte una posición cómoda que le permita realizar el procedimiento seguro, ¿no? Claro, miren, si ustedes le han dado como centro de trabajo esa capacitación, entonces eso ya valida a que ustedes puedan colocar uno. Si ustedes les han indicado a los señores médicos cómo deberían de acondicionar su escenario de trabajo antes de iniciar la cirugía, ya ustedes están cumpliendo con ese tema de la capacitación ya. Ahora, que ellos no lo ejecuten ya es un tema personal, que incluso si ustedes lo plasman en un documento y se lo hacen llegar, entonces eso podría llevar a que después le puedan mandar incluso un documento de recomendación y hasta de repente a futuro una llamada de atención para que siga los protocolos que ustedes le están dando mediante capacitaciones, ¿no? Entonces, la idea es que si el centro de trabajo le está brindando la capacitación de cómo debe realizar su trabajo y él no lo hace, ustedes ya están cumpliendo el objetivo. O sea, ahí tendrían ustedes que darle el valor de 1, ¿no? Ya te entrené, entonces tú conoces el peligro y tienes que prevenirlo. Es tu obligación, ¿no? Entonces, por eso yo te doy el coeficiente 1. Así sería. ¿Correcto? ¿Bien? ¿Alguna inquietud adicional de repente? Ingeniero, ¿y qué pasa si la capacitación existe, pero las condiciones, o sea, las sillas no son ergonómicas? Ah, ese es otro tema, pero doctor, ¿no? Ahí sí justo ya, ahí sí no corresponde a la persona, sino ya corresponde a los medios que no le doy. Entonces, definitivamente no podríamos poner 1 ahí, pues, ¿no? Ahí tendríamos que adecuar y colocarle otro coeficiente, ¿no? O sea, y tendría un contrasentido de que yo le brinde una capacitación de cómo él debe actuar para sentirse cómodo dentro de la operación y al final no le dé las condiciones, ¿no? Entonces, definitivamente que ahí sería absurdo que le coloquemos el coeficiente 1, ¿no? No solamente se trata de la capacitación, sino también de las condiciones que te doy, pues, ¿no? El otro criterio sería el tiempo de exposición, porque allí también hay operaciones, creo yo, ¿no? Que debe haber operaciones que tienen mayor duración. No sé, por ejemplo, una operación de catarata, ¿qué tiempo llevará? Ustedes que conocen, ¿no? Que trabajan ahí. Y otros probablemente un pterigio, un chalacio lo podrían hacer mucho más rápido que una catarata. Entonces, también creo que influye eso el tiempo de exposición, ¿no? Claro, pero en este caso, para el momento de elaborar el cuadro, no está considerando el tiempo de exposición, sino que solamente la exposición al riesgo en general. Es cierto lo que usted dice, mucho tiene que ver la severidad también, ¿no? O sea, perdón, el tiempo de exposición. Pero en este caso, al momento de elaborar el IPRC, el cuadro que tenemos no contempla eso, no lo contempla, sí. Okay. Claro. Entonces, ya quedó claro el tema, ¿no? Como decía el doctor, si es que yo, como centro de trabajo, estoy brindando la capacitación, pero no le doy las condiciones, ahí sí sería absurdo que le pongamos el coeficiente 1, pues, ¿no? Acá vamos a presumir, como nos comentaba nuestra amiga que nos ayudó a decir que, por ejemplo, algunos médicos, antes de operar, toman la precaución de repente de tener la silla a una altura determinada, que de repente el microscopio también lo ubica en una forma mucho más adecuada, de tal forma que es más confortable desarrollar la labor. En ese caso, ahí sí necesariamente le pondríamos el 1. Ahora, si nosotros, bajo condiciones adecuadas en cuanto a mobiliario, ambiente de trabajo,
le damos lo necesario y adicional a ello lo capacitamos, también le pondríamos el número 1, ¿correcto? Ahora, pasaríamos ahora a la exposición. En exposición, ¿cuánto sería el coeficiente? A ver. ¿Cuánto sería? Estamos hablando de puesto de trabajo, por favor. ¿Qué coeficiente le ponemos acá? A ver. Por favor, ¿me ayudan? Coeficiente. 3. 3, definitivamente, sí, con energía, exacto. Entonces tendríamos acá 2 más 1, 3, más 1, 4, más 3 son 7. La probabilidad me suma 7. La severidad, ojo, acá estamos hablando de contracturas, pasable, pero ya estamos hablando de hernias discales, nos dijo el doctor Florian, ¿no? Entonces, si estamos hablando de hernias discales, ustedes dominan más la materia, ¿cómo identifican la severidad? Tres, ¿no? O sea, sería un daño a la salud irreversible. Correcto, 3. No es irreversible, es irreversible. Es reversible. A ver, por favor, disculpe, yo soy ignorante en este tema. Ustedes denme el número preciso, a ver. ¿Ya? Sí. ¿Cuánto le ponemos? Yo creo que 2, doctor, porque sí 2. Es reversible. Sí. Ya. Ah, ya. Listo, entre 2. Entonces tendríamos 7 por 2, 14. Esa sería la probabilidad multiplicada por la severidad me da 14. ¿Qué nivel de riesgo es este? Moderado. Moderado, ¿no? Entonces, nuestra medida de control tendrían que ser las más apropiadas, de tal forma que bajemos el nivel de riesgo. Entonces, aquí tendríamos que buscar qué hacer de tal forma que no se presenten de repente el tema de las hernias discales en nuestros amigos los médicos, ¿no? Que operan. Entonces, va a haber medidas de control. ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo? A ver, ayúdenme. A ver. Que ellos ubiquen, que tengan ellos la postura idónea, ¿no? Preparación adecuada del quirófano, ¿sería? Preparación adecuada del quirófano. ¿Cómo le llamaríamos a ello? A ver, preparación adecuada, de tal forma que los señores tengan de repente la camilla a la altura indicada, la silla, ¿no? Preparación adecuada del quirófano, ¿en cuanto a qué podría ser? Tener mobiliario adecuado, ¿no? O sea, tener preparación adecuada del quirófano, ¿en cuanto? Sí. Condiciones óptimas del mobiliario que usa el cirujano, algo así como eso. En cuanto, preparación adecuada del quirófano en cuanto a mobiliario, a la altura adecuada, ¿no? ¿Qué otra cosa podría ser? Y si los mobiliarios, por ejemplo, son mobiliario que cuenta con que sean sillas electrohidráulicas, pues que tengan un mantenimiento adecuado, ¿no? El mantenimiento oportuno. Ya, mantenimiento adecuado de, ¿cómo le llaman? Silla electrohidráulica, por ejemplo, ¿no? Silla electrohidráulica. Ya. Por ejemplo, eso también podría ser una medida de control, miren, ve. ¿Qué otra cosa podría ser? Miren, cómo ya van surgiendo cosas que le van a dar ciertas condiciones a la persona que tenga que realizar esa labor. A ver, doctor Florian, ¿qué otra cosa usted que...? Las medidas ergonómicas, ¿no? ¿En cuanto a qué? Mejorar los protocolos pues, de... ¿Ya?
que vaya a establecer protocolos. Establecer. Ajá, ¿Hay protocolos? establecer. ¿Hay o no, doctor? Personal. Establecer protocolos. Establecer protocolos. Ya está. Y procesos. Y procesos. Ya está. Listo. Entonces, miren, así tendríamos que ir trabajando las medidas de control. ¿Correcto? Entonces, yo creo que ya, la verdad que es una experiencia nueva para mí, ¿no? Nunca he tenido la oportunidad de repente de visitar un centro médico que tenga este tipo de actividades, ¿no? Entonces, miren cómo van saliendo cosas que ustedes, mejor que nadie, la conocen. Es entonces así que deben de procurar que cada uno de los trabajadores se involucre y en función de esa realidad vaya lanzando los peligros que pudiese encontrar. Y ya al final quien tenga que elaborar el hiper final, de repente tal vez sea un equipo, vaya ya en función de ello planteando las medidas más adecuadas que se podrían ir generando respecto a cómo bajar el nivel de riesgo, ¿correcto? Entonces, no sé, ¿alguna pregunta que tengan de repente adicional? Ingeniero, me gustaría que nos oriente sobre un riesgo. Es en relación a las situaciones de estrés que se presentan, por ejemplo, en sala de operaciones, en emergencia, incluso en la consulta externa, ¿no? Se podría plantear como, por ejemplo, en emergencia y consulta externa, el personal que hace esta actividad está expuesta, bueno, perdón, tiene trato directo al público. Claro. Y a veces el público presiona, es el o que el recibe. mismo médico, sala de operaciones también, por la responsabilidad de las actividades, se crean situaciones de estrés. ¿Eso cómo se podría expresar? Ahí, miren, justo yo les recomendaría que realicen una medición respecto al nivel de estrés que se presenta de repente por áreas de trabajo. Es el trabajo del psicólogo, ¿no? Y el psicólogo tendría que plantear en función de ello algunas medidas de tal forma que ayude a eliminar o a bajar el nivel de estrés. Yo, por ejemplo, me imagino el personal que atiende al público es el personal, como usted dice, que pone la cara en un primer momento y que a veces hasta recibe agresiones verbales, ¿no? Entonces, hay que tener mucho manejo de lo que se llama la inteligencia emocional. Entonces, hay que preparar a nuestro personal en estos temas, ¿no? Claro. Ya eso ya sería un tema. Pero eso sí va identificado como peligro y riesgo en el IPER, Necesariamente, ¿no? Claro, necesariamente. Por ejemplo, acá el médico, como decía nuestro amigo el doctor Florian, a veces una cosa es operar de chalazo y otra cosa es operar de repente de catarata. Una operación de catarata, me imagino que debe ser mucho más crítica para un médico, estresante, exacto, porque necesita estar muy, muy, muy firme en lo que va a realizar. Y eso genera cierta carga que pesa al final, pues, ¿no? Entonces, tendríamos, por ejemplo, acá cuando levantemos el hiper de sala de operaciones, tendríamos que considerar eso, ¿no? El peligro sería el estrés, ¿no? Producto de la actividad. ¿Cuál sería el riesgo? Que este señor termine con cefaleas, que este señor de repente termine con algún otro tipo de problema, ¿no? Tendríamos que evaluar. Determinamos el nivel de riesgo, que ahí, por cierto, pues yo calculo que el nivel de riesgo nos va a llevar a un tema moderado, ¿no? Entonces, a partir de ello tendríamos que plantear medidas de control. Y esa medida de control va a estar asociada mucho al trabajo del psicólogo, pues, ¿no? Ese es un trabajo netamente de psicólogo, ¿no? Ahora, al médico, sí, le escucho. Mire, yo trabajo en un área carga de hacer campañas fuera de la sede del IRO, ¿ya? Ya. Entonces, el acceso, el personal se tiene que trasladar en una movilidad, ¿no? Entonces, ahí yo había identificado el riesgo de accidentes de tránsito. Ya, claro. Durante
digamos, todos esos riesgos, por ejemplo, también había identificado el riesgo de asaltos y robos porque trasladamos equipos costosos, digamos. Ya. Todos esos riesgos sí también son válidos identificarlos, ¿verdad? Ahí tendría que identificarse, claro, como un peligro, porque no solamente va a existir el tema del robo del equipo, más ahí lo que puede haber es la agresión a la persona, ¿no? Entonces eso tendría que Exacto, identificarse agresiones, sí. para que en Sí. función de ello plantear medidas de control. La medida de control, ¿cuál sería? Por ejemplo, que le den un equipo adecuado, que se tomen precauciones si es que van a hacer de repente una campaña en una zona que es riesgosa, debe ser parte del accionar, la coordinación con la policía, debe ser necesariamente las garantías que le brinde la policía, ¿no? Porque también Lo eso mismo, tendría que identificar, sí. Ahora, lo mismo para... el accidente de tránsito sí es un tema complicado, ahí sí es difícil de plantear medidas de control, ¿no? Entonces, lo que se podría plantear sería de repente la posibilidad de un seguro para el personal que salga a desarrollar labores fuera, ¿no? Yo le comento, ahí es un tema ingrato para la administración pública, ¿no? Yo también soy trabajador público y muchas veces he tenido que salir hacia sierra, selva, a la serranía, ¿no? Entonces, uno, pues, como se dice criollamente, se juega ahí la vida en cada curva que hay, ¿no? Y a veces ha ocurrido casos en los cuales trabajadores han fallecido y, bueno, el Estado no te da ninguna compensación adicional, ¿no? Entonces, termina siendo un tema complicado para los familiares, ¿no? Porque se quedan desamparados. Entonces, sería ideal que a futuro, pues, la administración pública contemple un seguro para el personal que tiene que realizar este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, si ustedes lo pueden manejar de repente al interno, sería ideal, ¿no? Pero ya una medida de control para ello no hay, pues, ¿no? Definitivamente, ¿no? Solamente dejarlo advertido ahí. Lo mismo ocurría cuando estaba ensayando algunos peligros, por ejemplo, para caja, ¿no? El manejo de dinero también resultaría en un riesgo. De agentes biológicos, porque en ese dinero van una serie de agentes biológicos. También para asaltos, agresiones físicas, incluso en la atención directa al público, también existen esos riesgos, ¿no? Porque sí se han visto actitudes del usuario que a veces son violentas verbalmente, ¿no? Sí, sí, esas son las agresiones que sufre, pues, como le decía, la persona que está en atención al público, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado y definitivamente que hay que tomar precauciones, ¿no? Como le digo ahí, por ejemplo, lo mejor es capacitar al personal para que, en inteligencia emocional, para que sepa en qué escenario se mueve y sencillamente cómo tiene que actuar ante situaciones de ese tipo, ¿no? Entonces, eso ya es un tema que tenemos que ir identificando, ¿no? Todas las cosas que usted me dice son importantes, entonces hay que plantearlas, pues, ¿no? Definitivamente. Mientras más detallado esté nuestro IPRC, es mucho mejor, pues, ¿no? Ahora, no va a ser factible corregir todo de inmediato. Hay que atacar los puntos críticos. Aquellos que me salen nivel de riesgo alto, ¿no? Ahí sí hay que tomar la atención inmediata. Y de acuerdo a nuestra holgura de caja para poder manejar, ya ir después hacia los otros riesgos, ¿no? O de repente algunos que no nos puede costar mucho, ¿no? Como por ejemplo lo que estamos hablando, el manejo de estrés. Ahí podríamos realizar convenios con algunas entidades de tal forma que nos apoyen y también lo vamos superando ya, ¿no? ¿Correcto? Bien, ¿alguna otra inquietud? Ingeniero, doctor. Quiere decir entonces que lo primero que se tendría que hacer es formar un equipo hiper, porque tendría que hacer un inventario de todos los puestos de trabajo existentes en el IRO, por ejemplo. Claro, pero ¿sabe qué, doctor? Sí. Yo le recomendaría que, por ejemplo, es importante ese equipo, pero sería bueno que tenga una especie de coordinador por cada una de las áreas, ¿no? De tal forma que esa persona vaya compartiendo hacia el resto de trabajadores esto que hemos visto para que al final cada uno llene su fichita. Así como vimos en la sesión anterior, cada uno identifica sus peligros, más o menos bosqueja sus riesgos y plantea su medida de control. A las finales ya se junta el equipo principal, llamémoslo así, y discierne sobre cada una de esas cosas y en función de ello ya
va depurando cuáles son los verdaderos peligros, los verdaderos riesgos y sugiere las mejores medidas de control, ¿correcto? Claro, Sí. porque estamos viendo inclusive que los puestos de trabajo varían en algunas situaciones. Por ejemplo, lo que comentaba, decía yo tengo que salir a hacer visitas domiciliarias, por decir. Entonces, mire, mientras está en su ambiente de trabajo, vamos a suponer en enfermería, la sala de enfermería es un puesto, luego sube a la ambulancia o a la movilidad, ya cambia de puesto de trabajo. El vigilante inclusive No, es doctor, otro ahí por puesto de ejemplo, trabajo. ahí sería el puesto de trabajo de esa persona que sale, o sea, esa persona tendría que identificar todos sus peligros. Mi puesto es, por ejemplo, vamos a llamarle enfermera X, ¿no? Y entonces, dentro de ese puesto que yo desempeño, tengo diferentes actividades. Cada actividad me va a generar un peligro. Así es. Por ejemplo, ¿ya? Entonces, todos esos peligros tienen que identificar. No sé, por ejemplo, cómo se podría denominar a la enfermera que sale, que hace trabajo en el LIRO dentro y que también sale, ¿no? No sé, por ejemplo, cómo se llamaría ese puesto de trabajo. No sé si alguien me ayuda con el nombre de ese puesto de trabajo. Visitas domiciliarias le llaman, pero no sé si en el hilo Ya. hacen eso. La pregunta es para ellos. Muy rara vez se hace visita domiciliaria. Ya, Lo que claro. sí hay bastante Sí. salida de campañas, claro, han sido suspendidas por la pandemia. Ajá. Pero el personal que sale de campaña, por ejemplo, en el puesto que le corresponda, anotará, ¿no? Peligro, desarrollar campañas fuera de la sede, ¿va? Y ahí va identificando todos los riesgos que se le podría dar, ¿no? Y en función de ello, se evalúa el nivel de riesgo y se plantea las medidas de control, ¿correcto? Bien. Claro, y es importante también, con esto termino, es importante socializar la importancia, para la redundancia, de tener ya elaborar un hiper dentro del establecimiento de salud y para que participen todos, porque en realidad, como dice el ingeniero, aquí, ¿quién conoce más su puesto de trabajo que el mismo trabajador, ¿no? Entonces él es el pues. que va a identificar primero los peligros. Bien, ingeniero. Bien, sí, entonces yo también lo que quería recomendarles es que miren, no necesariamente el primer hiper que elaboren va a ser el perfecto. Esto de acá se tiene que ir mejorando paulatinamente. Entonces, no se preocupen, la idea es primero, o sea, generar algo ya, generar algo. No va a ser el óptimo, definitivamente, pero a partir de ello ya podrían ir mejorando poco a poco, ¿no? Entonces, la idea es lanzarse, decidirse ya a elaborar el hiper C. Entonces, yo creo que ya están en condiciones